Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, Buenas profesor. noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches, Edward. Vamos a esperar unos minutos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Mientras tanto, comentarles que ya dentro de la plataforma se encuentran activados los foros correspondientes, el foro de presentación, el foro de debate y me parece el organizador gráfico. Así que a la brevedad posible, los eventos que vencen o las actividades que vencen son el foro de presentación y el foro de debate. ¿Ok? Así que diríjanse a la plataforma y en el área de este curso, pues pueden visualizar ustedes estas tareas, estas primeras tareas que les he encomendado. Profesor, buenas noches. Una pregunta, ¿cuántas tareas hasta el momento tenemos? Dos clases, ¿verdad? Sí, Hay dos. correcto. Ok. La de presentación, la tarea de, a ver, voy a visualizarla aquí, denme un minuto. En el foro de presentación es hasta el domingo 18. En el foro de debate, eh, creo que aquí está mal la fecha. Voy a cambiar la fecha. Puede ser 14. Pero probablemente sea hasta el próximo lunes el foro de debate. Y el organizador gráfico hasta el domingo 25. ¿Ok? Entonces, el próximo que vence es el foro de presentación, tanto como el foro de debate. Delia, creo que tiene su micrófono activado por ahí porque escucho sus cuyes. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión número 2 del curso de informática e internet. ¿Ok? En la clase anterior hemos estado viendo conceptos previos con respecto a lo que es una computadora como tal, ¿no? Y también hemos hablado acerca de sus principales características, ¿no?
y la función que cumple la computadora como tal, ¿no? El día de hoy hablaremos acerca de el hardware y el software. Muy bien. Para que exista el concepto de lo que sería un computador, es esencial que existan estas dos partes, estas dos entidades como tal, ¿no? Estas dos entidades están ligadas, ¿no? Se relacionan entre ellas, puesto que una no puede estar sin la otra y viceversa, ¿no? Estamos hablando de lo que sería el hardware y el software, ¿no? Entonces, hablemos primero acerca de lo que sería el hardware. Pues el hardware vendría a ser básicamente todos aquellos elementos que tiene el computador y de los cuales yo puedo percibir, puedo ver, pero puedo tocar de este. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos el hardware interno, como sería pues la placa, los discos, ¿no? Todo lo que se encuentra dentro de la cajita, dentro del sistema principal. Y tenemos pues los externos, que serían, por ejemplo, la pantalla, el mouse o ratón, el teclado, ¿no? Entonces, todos estos elementos componen al hardware del computador, ¿no? Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el hardware interno en esta imagen, pues algunos nombres quizás les son bastante familiares. En el caso del número 1, pues creo que todos ya lo conocen, es evidente, es la pantalla o monitor, o en inglés display, ¿no? Que sería pues el que me va a permitir visualizar las imágenes que el computador pues arroja, ¿no? Luego, una parte bastante importante y crucial vendría a ser la placa principal, la placa madre o mainboard, aquella en la que se van a instalar los distintos circuitos, tales como las memorias, las tarjetas, el procesador, ¿no? Toda la circuitería que compone eh, este hermoso aparato. En el número 3, perdón, tenemos a lo que sería el procesador, ¿no? Y vendría a ser lo que sería el cerebro, digamos, del equipo, ¿no? Es el que hace la mayoría de cálculos. Luego vamos a comentar más detenidamente acerca de ello, ¿no? En el 4 tenemos interfaces de comunicación o los puertos de comunicación, en este caso los puertos donde se conectan los discos. Los discos sean discos duros o discos sólidos quizás, ¿no? Que es la nueva tecnología empleada en la actualidad. Luego tenemos en el número 5 a la memoria RAM, una de las memorias principales que se conecta también dentro de la placa. En el lugar número 6 se encuentran las tarjetas de interfaz también, ¿no? Quizás para aumentar la capacidad que tiene mi equipo. Podría yo implementar una tarjeta de sonido quizás, ¿no? Mucho más potente que la que viene con mi placa, ¿no? O una capturadora de video tal vez, ¿no? Como tarjeta, ¿no? Una tarjeta de video.
Si soy un gamer, por ejemplo, ¿no? Aquellos que se dedican a los videojuegos, necesito yo tener una buena tarjeta de video, ¿no? Y esta se conecta pues en los puertos correspondientes, ¿no? Otro elemento importante vendría a ser la fuente de poder, que vendría a ser el que se encarga, por ejemplo, de suministrar la energía vital para el funcionamiento pues, del equipo, ¿no? Algo así como el pulmón del equipo. En el puesto número 8 tenemos unidades ópticas, ¿no? O las famosas lectoras de discos, lectoras grabadores o multigrabadores también, ¿no? Cosa que en la actualidad este dispositivo ya, digamos, ha pasado un tanto a la historia, puesto que ya no se emplean tanto estos discos, ¿no? Sino ahora todo es en formato ya digital, ¿no? Ustedes se habrán percatado, quizás cuando querían ver una película de estreno, quizás iban a la tienda, quizás, o al mercado, y ahí había un puesto de películas, ¿no? Entonces yo compraba esta película, que por cierto, pues está, digamos, esta operación, digamos, es ilegal porque no quiero fomentar el uso de la piratería. Pero vamos, en algún momento quizás todos han hecho ello y algunos tal vez lo siguen haciendo. Pero con, digamos, la masificación de los streaming de video, caso de Netflix, caso de Disney, caso de HBO, por ejemplo, ¿no? Ha hecho que estos negocios, entre comillas, pues vayan disminuyendo en cuanto a la cantidad de compradores, casi hasta la extinción. Algo parecido pasaba con las famosas cabinas de Internet, ¿no? Cuando apareció el boom del Internet, ustedes veían cabinas de Internet a montones, ¿no? Probablemente dos o tres dentro de tu cuadra o dentro de tu barrio. Pero debido al abaratamiento de los costos, tanto de instalación como de mensualidades, pues el Internet se hizo cada vez más hogares que contaban con este servicio, ¿no? Un servicio más, ¿no? Tanto como el servicio de luz o agua, ¿no? Entonces, las cabinas de Internet dejaron ya casi de extinguirse, ¿no? O se extinguieron. Hasta el punto de que solamente le encontramos una que otra, generalmente al lado de las universidades, ¿no? Frente a las universidades, tal vez, ¿no? Entonces, ya se emplean cada vez menos estas cabinas de Internet, ¿no? Lo mismo ha pasado con los dispositivos ópticos, ¿no? Como son los discos, los DVD o los DVD o los Blu-ray e incluso los discos compactos como los CD, ¿no? Han pasado ya definitivamente a la historia, ¿no? Tal como lo hicieron los disquetes en su momento. Luego tenemos aquí en el número 9 el disco rígido o también llamado disco duro, ¿no? Sobre el cual pues se instalan los programas, las aplicaciones o el sistema operativo como tal, ¿no? Este disco rígido o disco duro pues también ha tenido con el paso del tiempo un reemplazo, ¿no? En este caso, los famosos discos sólidos, ¿no?
que tienen, entre otras ventajas, la rapidez con la que funcionan, ¿no? Llegando a velocidades que superan en 10 veces más la velocidad de lectura o escritura de un disco rígido, de un disco duro, ¿no? También otra ventaja que se puede mencionar es su capacidad de aguante o de trabajo, ¿no? Mientras que un disco rígido, por ejemplo, si yo tengo la computadora encendida y de casualidad golpeo la máquina, en este caso el sistema principal, la caja en sí, pues puedo hacer que ese disco duro se raye, puesto que internamente este tiene unos platos, unos discos, ¿no? Y estos discos giran a una velocidad constante y son leídos por unos cabezales de lectura que son muy, muy finos, que casi rozan la superficie de estos platos, ¿no? Entonces, si uno golpea el computador mientras está encendido, probablemente ese disco duro se pueda rayar en algún sector de tal manera de que pueda dañar información quizás relevante para él, ¿no? Eso no sucede con un disco sólido. Un disco sólido, a diferencia de un disco duro, pues no está formado por platos, sino por circuitos integrados. Y estos hacen que sea mucho más rápido y mucho más, digamos, resistentes a los golpes, sobre todo, ¿no? Evidentemente, pues tú no vas a agarrar el disco sólido y lo vas a tirar contra el piso, pues, ¿no? Obviamente que se va a dañar, pero sí que resiste un poco más que un disco duro, ¿no? Son más, digamos, resistentes a los embates. El número 10, a ver, no sé, que no veo. Allá, el teclado, pues. Bueno, el teclado no se dice tanto, pues porque ya ustedes lo conocen y sirve para ingresar datos al computador, ¿no? Ingresar comandos incluso, ¿no? Lo mismo que con el mouse, ¿no? Entonces, tenemos esta configuración de este equipo, forma básica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Chicas y chicos. Profesor, Sí, una petición. No sé si podrá repetir desde la 3 hasta la 6, que no le entendí bien entre esos tres, por favor. de la 3 a la 6. Sí, por Ya. favor. A ver, la número 3 vendría a ser el microprocesador o el famoso CPU. Vamos a poner aquí los nombres, ¿ok? Es el CPU. De esto vamos a hablar en un momento, ¿ok? Pero mientras tanto les puedo adelantar que esto es, digamos, el cerebro del equipo. El número 4 vendrían a ser los puertos de comunicación, los puertos de entrada y salida, en los que se va a conectar justamente los discos duros o las lectoras de discos, ¿no? O los discos sólidos incluso se pueden conectar aquí en los puertos de comunicaciones. El número 5 vendría a ser la memoria principal. En este caso, la memoria que yo estoy mostrando aquí es la memoria RAM como tal. Existe otro tipo de memoria que es la memoria ROM, pero esta se encuentra instalada dentro de la placa. Y la número 6 vendrían a ser las tarjetas de interfaz también, ¿no? Que pueden ser o sirven, mejor dicho, para expandir las capacidades de mi computador, ¿no? Tener una mejor tarjeta de video para poder jugar
pues juegos quizás de última generación, ¿no? Cuando yo compro un computador probablemente esté usando el video integrado de la placa, ¿no? Muchas de las máquinas que venden muy baratas tienen el video integrado dentro de la placa, pero ese video no es tan, digamos, potente para poder emplearlo en juegos de última generación. Eso me hace imprescindible en comprar, en adquirir una tarjeta de video. Tarjetas de video pues pueden costar fácilmente desde unos 300 soles hasta 5.000, 10.000, 12.000 dólares, ¿no? Entonces va a depender de qué clase de equipo quieras tener. ¿Ok? ¿Se entendió ahora sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Con toda confianza. Bien, queda claro entonces esto. Bien, el hardware de un computador puede estar compuesto de estos tres elementos básicos. Tenemos a el CPU o la CPU, tenemos a la memoria principal y a los dispositivos periféricos. Pues veamos qué es el CPU. Bien, el CPU, o por sus siglas, Unidad Central de Procesamiento, ¿no? Es lo que significa Unidad Central de Procesamiento, obviamente esta palabra está en inglés, pues se le conoce también con el nombre de microprocesador. ¿Ok? Y como ven, el CPU no es esa caja que todos conocemos, ¿no? Sino es un circuito que se le coloca a la placa madre, a la placa principal, para poder desarrollar, para poder leer todas las instrucciones que provienen de un software, ¿no? Entonces, digamos que este microprocesador, este CPU, es lo que para nosotros sería el cerebro, ¿no? Como humanos. Recuerden que el cerebro en los humanos realiza absolutamente todas las actividades del cuerpo humano, desde las motoras, desde cómo moverte, hasta las cognitivas, ¿no? Aquellas del aprendizaje, ¿no? Todo, absolutamente todo, lo realiza nuestro cerebro, ¿no? Para el computador, el CPU vendría a ser algo parecido, ¿ok? Entonces es el que se encarga justamente de leer las instrucciones y poder eh, solucionar a través de distintos elementos, tales como, por ejemplo, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Existen otros elementos, por cierto, son 5, pero digamos que estos dos son los más importantes. Se encargan justamente de desarrollar o de eh, solucionar eh, la problemática que se le está planteando, ¿no? Eh, Hablé la semana pasada de lo que tiene que ver o lo que es inteligencia artificial, ¿no? El CPU como tal no hace nada solo. Necesita de su complemento, necesita de alguien que le dé las órdenes correspondientes, ¿no?
Entonces, es el software, en este caso, el que le suministran estas instrucciones. Internamente, este procesador o microprocesador está compuesto por miles y millones de pequeños circuitos integrados llamados transistores, ¿no? Cualquier componente electrónico tiene o está compuesto de estos elementos, ¿no? Transistores. Nuestro dispositivo móvil, un dispositivo que nos acompaña todos los días, nuestro teléfono, también tiene su propio CPU. Las tarjetas de video, las que comenté hace un momento, también tienen su propio CPU, pero ellas tienen otro nombre. En vez de CPU, es la unidad central de procesamiento, se llama GPU, unidad gráfica de procesamiento, ¿no? Esta la tienen las tarjetas de video como tal, ¿no? Entonces, nuestro teléfono, el precio de nuestro teléfono también va a variar dependiendo del tipo de procesador que tenga, ¿no? Entonces están los Snapdragon, por ejemplo, que son de Samsung, que son uno de los mejores procesadores que hay. Están los procesadores de los iPhone, ¿no? Están los de Huawei, hay distintas marcas, ¿no? Entonces, dentro de un computador, pues tenemos básicamente dos tipos o dos empresas que son las líderes en cuanto a la fabricación de microprocesadores o de CPU. Por un lado está la compañía, digamos, más conocida en el mundo, como lo es Intel, y por otro lado está AMD, ¿no? Que también es otra compañía dedicada a la investigación y fabricación de procesadores. Quizás a estas alturas te preguntes, ¿y cuál de los dos es mejor? Pues yo te respondería con otra pregunta, ¿no? Y es como ¿para qué quieres tú la computadora? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque estos procesadores como tal, estas dos marcas de procesadores como tal, pues si bien es cierto, ambas hacen lo mismo, pues siempre se destaca una de la otra. Por ejemplo, yo te puedo decir que los procesadores AMD son muy buenos para tareas de video. Estamos hablando de edición de video, de jugar videojuegos, ¿no? Son muy buenos para ese tratamiento. Con decirte que AMD es usado en estas estaciones de juegos, como son los PlayStation, por ejemplo, ¿no? Supongo que todos ustedes han oído hablar de los PlayStation, ¿no? En la actualidad tenemos el PlayStation 5, ¿no? Entonces, estos usan procesadores de la marca AMD, por ejemplo, ¿no? Y todos quizás en algún momento cuando hemos pasado a una tienda o si no lo tenemos en casa, quizás vemos el tipo de gráficos que se muestran en los videojuegos, ¿no? Los videojuegos en la actualidad pues ya son casi tan reales que pueden ser comparados incluso con películas, ¿no? Entonces cada vez se requiere un sistema computacional bastante elevado, ¿no? Para poder, por ejemplo, reproducir esto, ¿no? Entonces AMD hace ese trabajo muy bien. No quiere decir que Intel no lo haga, Intel lo hace también, pero en ese sentido AMD es mucho mejor. ¿E Intel en qué es bueno? ¿En qué destaca?
por ejemplo, en su trabajo bueno es en el mundo de las redes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué equipo no está orientado a las redes? Pues absolutamente todos. Desde el momento que tú te conectas, incluso o le enchufas el cable a tu computador o lo trabajas de forma inalámbrica, pues ya eres parte de una red, ¿no? Intel en ese sentido es mucho mejor, ¿no? Es como comparar en realidad dos marcas de zapatillas deportivas, ¿no? Digamos que Adidas o Nike, ¿no? Si yo te preguntase, ¿cuál de los dos prefieres? ¿Un par de zapatillas Nike o un par de zapatillas Adidas? ¿Cuál elegirías tú? ¿Qué me dicen? Nike. Nike, ¿no? Pero si comparamos los precios, ambos están casi igual, ¿no? Entonces, digamos, si no encuentras tú unas zapatillas Nike y unas zapatillas Adidas por menos de 200 soles, ¿no? Y si las encuentras es porque están en oferta, digamos, ¿no? Porque ya son pocas en stock que quedan, ¿no? Pero encuentras tus zapatillas de esas marcas de 200 para arriba, ¿no? Ambas marcas son muy buenas en su campo, ¿no? Lo mismo sucede con los procesadores. Intel saca un procesador más potente e inmediatamente AMD fabrica uno mejor. Intel no se queda atrás y vuelve a fabricar un procesador mucho mejor que AMD. AMD no se queda atrás y hace lo propio. Y así es una competencia constante entre una y otra. Una diferencia también bastante radical entre Intel y AMD es el precio. Mientras que los procesadores Intel son mucho más caros, un procesador AMD de la misma potencia de un procesador Intel te puede costar $100 menos quizás, o $150 menos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? Porque con 100 o $150 puedes comprarte otros componentes, ¿no? Puedes aumentar la memoria de tu equipo incluso, ¿no? Entonces, es importante también ese ahorro que te puedes hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos, chicas? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Asientan con su manito. No se me queden callados, no estén haciendo otra cosa. Bien. Esto es con respecto a el CPU. Vamos con el otro componente crítico. Y es la memoria. La memoria, pues vendría a ser el lugar donde se almacenan los datos, ¿no? Todo lo que tú ves en la pantalla de tu computador está almacenado en la memoria, ¿no? En esta memoria es donde el microprocesador o el CPU realiza todas sus operaciones, ¿no? Recuerden que el CPU vendría a ser el cerebro, pero ese cerebro, o sea, el CPU, no es un lugar de almacenamiento de los datos. Tiene una memoria, pero es pequeña en comparación de la memoria principal del computador, ¿no? La memoria del CPU se llama memoria caché, ¿no? Y es mucho más pequeña
y es mucho más rápida. Y tiene otro objetivo diferente al de la memoria principal, ¿no? Entonces, la memoria vendría a ser un almacén de datos en los cuales pues le van a servir al CPU para realizar todas estas tareas que se las asigna el software, ¿no? Ahora bien, la memoria RAM como tal está compuesta de una serie de circuitos, como se pueden ver en las imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, a esto se le llama bancos de memoria, ¿no? Y estos bancos de memoria están compuestos por la memoria en sí, que son estos chips de color negro, que son los que almacenan el equipo. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver un teléfono móvil abierto, pues te vas a dar cuenta que este también posee su propia memoria, ¿no? Los equipos en la actualidad también se caracterizan por poseer una cantidad de memoria que puede ser 4, 6, 8, 12 gigas, ¿no? De memoria RAM. Evidentemente, cuanto mayor memoria tenga, pues el equipo va a costar más. Eh, Ahora bien, estas memorias en realidad almacenan básicamente dos tipos de información. Por un lado, está, se lo voy a explicar por aquí mejor. Hace un momento les expliqué que un CPU estaba compuesto por una serie de circuitos, una serie de elementos diminutos llamados transistores, ¿no? Miles de millones componen un circuito integrado, en este caso el CPU, tanto como la memoria. El computador como tal trabaja con un sistema numérico, ¿ok? Tanto como los humanos. Les pregunto yo, ¿con qué sistema numérico trabajamos los humanos? ¿Saben? ¿Cómo es la pregunta, profesora? ¿Con qué sistema numérico trabajamos los humanos? ¿Saben? Si yo les preguntase, ¿cuántos números conocen? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues quizás tu respuesta sea, muchísimos números. En realidad, nosotros solamente conocemos 10 dígitos, ¿no? Quiere decir que nosotros trabajamos en un sistema numérico llamado decimal. Ello significa que conocemos números que van desde el 0 hasta el 9. Pero me puedes decir, profe, usted está loco, ¿no? ¿Cómo voy a conocer solo 10 números? ¿Y dónde quedó el 11? ¿Dónde quedó el 25? ¿Dónde quedó el 1500? ¿Dónde quedó el 1.359.000? ¿Dónde quedaron esos números? Pues esos números quedan aquí. Es la combinación de todos ellos. ¿Cierto? Muy bien. Pero
las computadoras no trabajan en un sistema numérico tan lento como ese, sino que las computadoras trabajan en un sistema llamado binario. Seguramente ustedes han oído hablar en algún momento de ello. Este sistema binario está compuesto solo de ceros y unos. Profe, usted está más loco todavía. ¿Cómo la computadora va a conocer solo ceros y unos? ¿Y dónde está el 2? ¿Y dónde está el 5? ¿Dónde está el, no sé, el 69? ¿Qué sé yo? Cualquier número que se te ocurra. Pues, y es que eso tiene que ver justamente con que este sistema numérico binario, ¿ok?, hace las conversiones correspondientes a un lenguaje. En realidad no es un lenguaje, sino es, digamos, un estado, en donde para el computador el 0 es el estado de apagado o que no pasa corriente. En cambio, el 1 significa encendido. Por obvias razones, hay paso de corriente. Y eso es justamente lo que hace un transistor, ¿no? Digamos que este es un transistor. Aquí tenemos un par de patitas, ¿no? Entonces, se le otorga al transistor un voltaje. Entonces, por aquí digamos que hay una pared, ¿no? Cuando la pared está cerrada, no ingresa el dato. Entonces significa que ese valor es 0. Cuando la pared está abierta y logra pasar el dato hacia el otro lado, pues ese valor es 1. Cuando no pasa, 0. Cuando sí pasa, 1. Y esto se parece a algo como a lógica, como a falso, como tu ex, o como 1 a verdadero. Ahora bien, todo circuito digital, todo circuito digital, pues trabaja con este sistema binario, solo de ceros y unos. Pero ¿cómo es que se entiende los humanos con los computadores si son sistemas numéricos completamente distintos? Nosotros conocemos números de 0 a 9, pero el computador solamente conoce ceros y unos. Pues lo que hace es convierte cada vez que tú escribes algún número, lo va a convertir ¿a qué? A un dígito binario. ¿Sí? Lo transforma a un dígito binario. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Hola. ¿Todo claro? Bien. Las computadoras entonces solamente conocen ceros y unos. Incluso todo lo que tú ves en la pantalla, todo lo que oyes, todo lo que puedas hacer en el computador, tanto como en tu teléfono, solamente son ceros y unos.
Nada más que eso, ¿no? Y el procesador, la memoria o cualquier otro circuito que se encuentre dentro de él o dentro de cualquier artefacto, sea un televisor, sea tu teléfono, tu tablet, tu computadora, tu refrigerador, tu microondas, cualquiera de ellos está compuesto de de circuitos que funcionan con transistores y por ende trabajan con el sistema binario, solamente de ceros y unos, ¿no? Los robots que los humanos hemos enviado aquí nomás cerquita, a Marte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reciben la información? En lenguaje binario. Los satélites que hemos enviado al espacio con la intención de estudiar algo tan inconmensurable como es el universo, ¿no? Reciben y envían la información en lenguaje binario, ¿no? Entonces, el lenguaje binario es un lenguaje que se usa en básicamente cualquier dispositivo donde escuches la palabra digital, pues ahí es el trabajo de los circuitos integrados. Además, binario viene la palabra bit, ¿no? Seguramente has oído hablar del bit, ¿no? Que significa dígito binario, ¿no? Si lo vemos en inglés, binary digit, ¿no? La palabra bit proviene de binary digit, ¿no? Dígito binario, que al fin y al cabo es solo ceros y unos. Cero apagado, uno encendido. De ahí también proviene justamente la velocidad de los equipos, ¿no? La principal característica que tienen los computadores es su velocidad, según lo que estudiamos la clase anterior. ¿Ok? Preguntas, señores, señoras, no se duerman. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Bien, entonces, ya sabemos que la memoria entonces solamente almacena dos tipos de información. Cuando pasa o no corriente, o sea, ceros y unos, nada más. Hay dos tipos de memoria principal. Por cierto que también existe una memoria secundaria, pero la memoria secundaria solamente sirve para almacenar, no para modificar. Cuando la memoria sirve para modificar los datos, se llama memoria principal. Y las hay de dos tipos. Por un lado está la memoria RAM, cuyas siglas significan memoria de acceso aleatorio, y por otro lado está la memoria ROM, o también memoria de solo lectura, ¿no? Ambas también las posee tu teléfono. En la memoria RAM se realiza el trabajo que hace el CPU del equipo, y en la ROM se encuentran grabados básicamente ciertas instrucciones que no pueden ser modificadas por los usuarios, ¿no? Por ejemplo, las características del equipo o qué es lo que hace cada elemento
todas ellas se almacenan en la memoria ROM, que es al fin y al cabo una memoria pequeña nada más. En cambio, la memoria RAM es una memoria mucho más rápida, mucho más grande, ¿no? Ahora bien, si yo estoy pensando en comprarme una computadora, sea esta una computadora de escritorio o sea esta una laptop, ¿qué capacidad de memoria debo emplear? ¿Con qué capacidad de memoria RAM debo tener? Pues en la actualidad se pide como mínimo el valor de 8 gigabytes, ¿no? Con 8 gigabytes es en la actualidad suficiente para poder trabajar, porque recuerden que si tú te vas a comprar una máquina con poca memoria RAM, vas a tener el problema de que la máquina va a ser más lenta, no vas a poder abrir muchos archivos o muchas ventanas al mismo tiempo, porque recuerden que todo lo que ven ustedes en la pantalla se encuentra en la memoria RAM. Por tal motivo, debo yo adquirir una máquina con mayores prestaciones de memoria RAM, ¿no? Cuanto más RAM tenga el equipo, va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, en el mercado actual, pues la mayoría de equipos que ya se comercializan ya tienen de 8 en adelante. Hay de 8, de 12, 16, 32, 64, ¿no? Obviamente, a mayor también memoria, pues el precio se incrementa también. ¿Preguntas con respecto a la memoria? Y ya que hablamos de la memoria, pues la pregunta que salta a la vista es, ¿quién posee más memoria? ¿Las computadoras o los humanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están ahí o estoy hablando solo? En mi opinión, Sí, profesor, las profesor, computadoras. Las computadoras. En mi opinión. Manoví. Sí. Ok, el ser humano. ok. A ver, Manoví, le pregunto, ¿por qué cree usted que los humanos, perdón, que las computadoras tienen mayor capacidad de memoria? Pues esa pregunta puedo quizás decir que es variada, ¿no? Porque no todas las personas, creo yo, que tienen la capacidad de poder memorizar cosas a largo plazo. Quizás hay algunas que otras cosas que se pueden olvidar por ahí, ¿no? Sin embargo, las computadoras ya tienen la capacidad, no tan grande, depende como usted menciona, ¿no? Depende de la capacidad de la memoria para almacenar cosas, incluso para tenerla ahí guardadas. Basándonos, o al menos basándome en ese aspecto. Ujú. Por eso creo que las computadoras, en mi opinión, las computadoras. Ok, muy bien, gracias, Manoví. A ver, Judith, ¿por qué los humanos tienen mayor capacidad de memoria? Creo que Judith fue la que dijo que fue la computadora, o los humanos, perdón, tienen más capacidad.
Bien. Si hablamos de rapidez, pues la memoria de un computador podría ser mucho más veloz. Pero si hablamos de capacidad, los computadores poseen un límite de memoria, Los ¿ya? seres humanos, porque nosotros tenemos una memoria de a largo plazo, en cambio la computadora no, es a corto o es algo complejo, digamos así. Por eso les decía, los computadores poseen una memoria limitada, ¿ok? Y esa limitación generalmente está dada por la tarjeta principal, la que le dice hasta dónde aguanta. Ahora bien, por otro lado, los humanos, pues, tienen una memoria ilimitada. Estamos hablando de un humano promedio, un humano sano, con sus 5 sentidos eh, correctos. No estamos hablando de alguien que tenga alguna discapacidad. No estamos hablando de los humanos en general. Entonces, los humanos poseen una memoria ilimitada. ¿Y cómo sé que es ilimitada? Porque los humanos siempre aprenden. Ustedes, desde el momento en que nacieron, pues han aprendido cosas, ¿no? Desde que pisaron incluso las aulas, primero en el jardín, ¿no? ¿Qué aprenden ustedes en el jardín? Aprenden formas, aprenden colores, aprenden jugando, ¿no? Aprenden los nombres de los objetos básicos, luego pasan a otro nivel, ¿no? Donde comienzan a jugar ya con los números. Aprenden a sumar, a restar, ¿no? Entonces, van adquiriendo mayor cantidad de información. Llegan a la secundaria y aprenden nuevas cosas. Aprenden de historia, aprenden de ciencias, aprenden incluso del mismo cuerpo humano, ¿no? Incluso sin la necesidad de haber asistido a una escuela, los humanos también aprenden, ¿no? Incluso se ha dado casos en los cuales ciertos humanos han sido eh, no criados, sino han sido, digamos, abandonados en alguna jungla o en algún desierto, en algún bosque, y que adquirieron tan solamente con ver, eh, digamos, lo que otros animales hacían, ¿no? Quizás no con la capacidad de hablar, sino pues hacer lo mismo que hace un animalito, ¿no? Aprendió solo con ver. Incluso ustedes también pueden aprender viendo, ¿no? Quizás su papá o su mamá son diestros artesanos, quizás, ¿no? O hacen alguna manualidad. O el simple hecho de cocinar, ver a la mamita o el papito cocinar, pues viéndolos ustedes también han aprendido, ¿no? Si no, ¿cuántas recetas tienen ustedes en su cabeza en este momento? ¿Ustedes recuerdan cuándo fue su primer beso? Maraví, ¿usted recuerda cuándo fue su primer beso?
No, no me va a decir que no ha besado nunca a nadie. Muy bien. ¿Recuerda con quién fue? Ok. No me digas que es la misma hasta ahora. Ya ahí sí sería trágico, Maraví. Muy bien, Maraví dice que sí. Se recuerda quién fue su primer beso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Esos detalles se quedan siempre en nuestra memoria, ¿no? En nuestra memoria a largo plazo. Los humanos tienen 3 tipos de memoria. La memoria a corto, a mediano y a largo plazo. La memoria a corto plazo solamente dura 5 minutos. ¿Ok? La memoria a mediano plazo puede ser de semanas o meses. Y la memoria a largo plazo dura toda la vida, ¿no? Quizás este acontecimiento que les dije de su primer beso, ustedes lo lleven por el resto de su vida, como un recuerdo imborrable, como le dice, ¿no? Y también está el proceso de cuando vamos envejeciendo, ¿no? Vamos envejeciendo. Y ustedes saben que cuando, por ejemplo, una persona ya mayor se jubila, ¿qué es lo que hace? Generalmente. Pueden abrir su micrófono y compartir sus ideas. ¿Qué es lo que hace una persona cuando ya se jubila? ¿A qué se dedica? Pues se dedica a disfrutar del tiempo en la mayoría de los casos. Pero ¿qué hace generalmente? Descansa, Ok, descansa, ¿no? Mira la televisión, claro. escucha la radio o lee el periódico, ¿cierto? O muchas veces se dedica a un hobby, como pueden ser criar animalitos o qué sé yo, ¿no? La filatelía, el origami, qué sé yo, tantas cosas que puede hacer. Pero hay un detalle aquí, y es que con las máquinas sucede lo mismo. ¿Qué pasa cuando una máquina no se usa? ¿Qué le pasa a esa máquina con el tiempo? Se deteriora, ¿sí o no? Se daña. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando el cerebro no está en actividad constante, pues las neuronas comienzan a morir, ¿no? Se va perdiendo la capacidad, ¿no? No pasa lo mismo cuando nosotros estamos trabajando, no estamos pensando en lo que tenemos que hacer y quizás estamos pensando en una y mil cosas al mismo tiempo. No estamos pensando en la casa, tenemos que estar pensando en los recibos que tengo que pagar, estamos pensando en la enamorada, el enamorado, estamos pensando, no sé, un millón de cosas, ¿no? Que se nos viene quizás a la mente. Pero cuando ya eres jubilado, ya todo eso pasa a la historia y te dedicas a las actividades que he mencionado, ¿no? El cerebro comienza a deteriorarse, ¿no? Es por eso que muchas de las personas mayores comienzan a olvidar las cosas. ¿Por qué? Porque no entrenan su cerebro, ¿no? Entrenar con algo tan sencillo como jugando, quizás, ¿no? Ahora, todos los humanos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos la capacidad de aprendizaje, tenemos la capacidad de memorización.
¿no? O sea, es una memoria, digamos que en el promedio de años de vida en el Perú, que es 65 años más o menos, 60, 65 años, pues vas adquiriendo información, vas alimentando tu cerebro de información, ¿no? O te acompaña esos datos, esa información toda la vida, incluso hasta el último día en que respiras también aprendes algo, ¿no? Los recuerdos se te vienen a la mente. Quizás cuando también hemos estado al borde de algún accidente, al borde de la muerte, tu vida pasa así instantáneamente. En un milisegundo pasa toda tu vida, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha pasado ello, ¿no? Ha pasado que está en peligro su vida y pues se le viene un flash, así como en las películas, ¿no? Toda su vida se le va. Todas las cosas que hiciste o todas las cosas que dejaste de hacer, ¿no? Pues con esto que quiero, ¿a dónde quiero llegar? A que el humano en sí tiene una memoria ilimitada, ¿no? Una capacidad, una imaginación inconmensurable, ¿no? Los computadores no. Los computadores tienen una capacidad solo limitada, ¿ok? No pueden almacenar tanta cantidad de información y mucho menos por tanto tiempo. Porque como ya les dije, un artefacto cuando no se usa, se daña. Y cuando se usa mucho, también se daña, ¿no? Es como si te compraras un auto nuevecito, 0 kilómetros. Si tú lo compras y lo guardas en tu casa, en tu cochera, para que no le pase nada, una, que has perdido dinero. Otra, que se va a malograr ese coche, ese auto, ¿no? Pero si lo compras y lo usas todos los días, va con el tiempo a comenzar a fallar algo, ¿no? Sean las llantas, sea, no sé, el motor, qué sé yo. No soy mecánico, pero entiendo que cualquier cosa que tú uses y con el uso que le das, se va a dañar, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Bien. Hemos hablado entonces del que se encarga de realizar todo el trabajo, como es el CPU, del que se encarga de almacenar los datos, que es la memoria, y ahora hablemos de los componentes extra, los componentes adicionales. Aquellos pues que van a poder realizar alguna función adicional, ¿no? En cuanto a estos dispositivos periféricos, los encontramos de múltiples tamaños, múltiples formas, ¿no? Y los hay de dos tipos. Los de entrada, aquellos que permiten el ingreso de los datos al computador, y los hay con los de salida, aquellos que me permiten extraer la información, ¿no?
Recuerden que el computador recibe datos, los procesa y nos devuelve información. En la imagen, pues podemos ver distintos elementos como son los más comunes, la pantalla, que es un dispositivo de salida, un teclado, que es un dispositivo de entrada, el mouse o ratón es un dispositivo de entrada, tenemos un escáner, que es un dispositivo de entrada, una impresora, que es un dispositivo de salida, los parlantes, que es un dispositivo de salida, una webcam, que es un dispositivo de entrada o de salida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una webcam o una cámara web es de entrada o de salida? Yo creo que es de entrada, profesor. Ok, es un dispositivo de entrada justamente, ¿no? Un disco duro es tanto de entrada como de salida. Un disco externo también no es un dispositivo de entrada y salida, ¿no? Y si yo les preguntase, por ejemplo, no sé, esto de aquí, ¿pueden ver qué es esto? Un lapicero, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿esto es hardware o software? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es hardware o software? Pues esto, Hardware, profesor. ok. En realidad esto es un lapicero. No es ni hardware ni software. ¿Y por qué no? Porque no es parte de un computador. Bastante. ¿Ok? Entonces, todo aquel elemento que se conecte a un computador vendría a ser un hardware. Muy bien. Y ahora hablemos de el otro componente importante, como es el software. Bien. Si el hardware vendría a ser toda aquella parte que yo puedo ver, tocar, toda la parte física, el software vendría a ser todo lo opuesto, aquello que no puedo ni ver ni tocar, ¿no? Podría yo hacer una comparación, una analogía entre un computador y los humanos, por ejemplo, ¿no? Eh, Puedo decir, por ejemplo, que mis manos son mi hardware, mi boca, mis piernas y todo lo demás que yo puedo ver y tocar vendría a ser mi hardware. Pero hay algo que no se puede ver. Incluso el cerebro o los pulmones o el corazón también sería hardware. Si bien es cierto, no lo puedo ver a simple vista si es que no lo abro con un bisturí, pues igual si lo abro podría yo verlo, podría tocarlo, podría sentirlo. Pero lo que no podrían hacer ustedes es ver mis sentimientos, por ejemplo. Ustedes no podrían ver mis conocimientos, por ejemplo, ¿no? ¿O es que acaso ustedes han visto el amor?
¿Ustedes han visto el amor alguna vez? No, no se puede, profesor. En ese caso, ¿qué se puede? Se puede sentir. ¿No es así? Tú puedes sentir amor, amor hacia tus padres, amor hacia tu pareja. Pero es un sentimiento bastante complejo, ¿no? Que es muy difícil de describir incluso, ¿no? Es un sentimiento bastante ambiguo, ¿no? Por un lado, el amor te puede hacer flotar en las nubes, como es un sentimiento que te puede hacer llorar incluso, ¿no? Te puede arrastrar a lo más profundo, ¿no? Del subsuelo. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez, no? Entonces, definir el amor es muy complicado. Y todos los sentimientos pues, que acompañan a eso, ¿no? La tristeza, la alegría, no sé, cualquiera que se les ocurra. Incluso los conocimientos que cada uno de ustedes posee o que poseemos, pues eso sería software, ¿no? Entonces, para el computador es algo parecido, ¿ok? Tú, cuando estás usando Word, por ejemplo, ¿tú qué es lo que haces en Word? Pues en Word tienes una pantallita blanca con una serie de herramientas arriba. Entonces tú comienzas a digitar, ¿no? Tu texto. En realidad, el solo hecho de presionar una tecla, pues implica que estás realizando una acción. Y más aún, si tú a ese texto lo sombreas y le pones, por ejemplo, negrita, le pones subrayado, le pones otro tamaño de letra, qué sé yo, estás realizando acciones, pero tú las puedes ver, ¿no? Lo que no puedes ver es el código que se ha empleado para poder realizar la acción de negrita, de cursiva, de tamaño, ¿no? Ese código, esas instrucciones, son lo que componen el programa en sí, ¿no? Y ese programa, ese software, porque al fin y al cabo pues, la definición de programa es, o el sinónimo de programa es software, o también llamada app o aplicación, es lo mismo, pues cada software está orientado a una tarea específica. Por ejemplo, en el caso de Word, ¿para qué está diseñado? Está diseñado para hacer un procesador de textos. En el caso de Excel, una hoja de cálculos. En el caso de Photoshop, para modificar las fotografías, por ejemplo. Y cada software, cada programa está diseñado para hacer algo en particular. No se puede diseñar un software que haga absolutamente todo, porque sería pues lo máximo, ¿no? Sería, no sé, sería, aparte que sería muy, muy grande ese software, pues sería fenomenal y costaría también mucho. Incluso el software con el que se diseña, pues se le ocurrió a una persona, ¿no? Tanto como las canciones que conocemos, ¿no? En algún momento un compositor anduvo por la calle o en su cuarto, quizás se peleó con su novia, o nació su primer hijo, o falleció sus padres. Cada evento de nuestra vida ha hecho que ponga la letra y en algunos casos la música de estas hermosas melodías que conocemos, ¿no? A las cuales llamamos música o canción.
todo ese conocimiento se plasma, pues, ¿no? Y eso es software que tenemos incluido. Y el software es tan importante para un computador que es justamente el que hace pensar, entre comillas digo pensar porque la máquina no piensa en sí, sino que digamos es la que hace trabajar al hardware y específicamente al CPU. ¿Ok? ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Puede repetir la última parte, profesor? Algo rapidito. El software como tal es el que hace que el computador funcione. En pocas palabras, es el que hace pensar, entre comillas, ¿no? Al computador. Cualquier acción que nosotros hagamos es el software el que hace que el CPU realice esa acción. ¿Ok? Sí, profesor, está bien. Ahora bien, el software, al igual que el hardware, recordando que el hardware está compuesto del CPU, la memoria y los periféricos, el software tiene tres elementos, o se puede dividir en tres elementos, ¿no? Por un lado está el software base, luego están los lenguajes de programación y el software aplicativo. Veamos qué es el software base. El software base tiene otro nombre y se le conoce como sistema operativo. Ese software base es, digamos, el programa más importante que posee un computador, tanto como lo tiene un teléfono, tanto como lo tiene un smartwatch, tanto como lo tiene un televisor, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos tienen un software base o un sistema operativo. Y ese sistema operativo es el que va a controlar o va a servir como plataforma de los demás programas, tanto como de controlar el funcionamiento correcto de los distintos componentes del computador. Cuando uno se compra un computador, este se arma todo su hardware, y el primer programa que se instala es un sistema operativo, o sea, un software base. ¿Ok? En el mercado de computadores existen básicamente tres tipos de sistemas operativos. Está el que reina, digamos, en el mundo informático en la actualidad, es el caso de Windows. Tenemos los sistemas operativos de la compañía de la manzanita, de los Macintosh, llamados OS. Y tenemos digamos, la contraparte de Windows, que sería Linux. El sistema reinante en cuanto a los teléfonos móviles o dispositivos móviles es Android, que también es un dispositivo, perdón, que también es un sistema operativo, ¿no? Y por cierto que Google es dueño de Android, ¿no? Del sistema operativo de la mayoría de teléfonos, o del sistema operativo que se instala en la mayoría de teléfonos, excepto los de la manzanita. Pues aquí habría que analizar, digamos, dos cuestiones. Por un lado, están las computadoras llamadas PC y compatibles, y por otro lado está la arquitectura diseñada y creada por la compañía de la manzana.
¿no? Si bien es cierto, ambos son computadores, existe una diferencia bastante radical entre uno y otro. Y es que el hardware, por ejemplo, que usa una computadora Mac es completamente distinto al hardware que usa una computadora compatible, ¿no? Entonces, la arquitectura de una computadora Mac, vuelvo a repetir, es completamente distinta a en la que se usan computadoras como las computadoras de escritorio o las computadoras, las laptops, qué sé yo, ¿no? La arquitectura de Mac es una arquitectura mucho más cerrada, digamos, ¿no? Incluso ellos mismos fabrican su propio sistema operativo, ¿no? O sea, incluso el hecho de que Apple haya inventado los smartphones o revolucionado el mundo de los smartphones allá por el 2007, pues es que Apple se caracteriza porque fabrica sus propios componentes. O sea, ellos han hecho tanto el hardware como el software. En cambio, por el otro lado tenemos a Windows. Y es que Windows, pues, se puede instalar en computadoras de cualquier marca, menos las de Apple, obviamente, ¿no? Tú puedes instalar Windows en una computadora Lenovo, en una Dell, en una HP, en una computadora ensamblada, ¿no? Puedes instalar Windows, tanto como Linux también. Pero lo que no puedes hacer es instalarlo en una Mac. Y viceversa, el sistema operativo de una Mac no se puede instalar en computadoras compatibles. No, no se puede, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. Si hablamos de los sistemas operativos para computadoras PC compatibles, pues Windows es el rey. Pero Linux no se queda atrás, digamos, ¿no? En la actualidad Linux ha cogido bastante terreno también en cuanto a la instalación de sistemas operativos en computadoras instaladas hay, ¿no? Solo que Windows, digamos, es más comercial. Una ventaja sustancial entre Linux y Windows es que Linux es mucho más seguro. No existen tanta cantidad de virus como si los hay para Windows. Linux es un sistema más confiable, más, digamos, resistente a las fallas, ¿no? No existe menos probabilidad de que te salga un pantallazo de color azul en toda pantalla, ¿no? La pantalla de la muerte, le dicen en algunos casos, ¿no? En Windows, que pasa muy a menudo. Linux puede trabajar 24/7, ¿no? Los 365 días del año sin necesidad de reiniciarse. Windows no. Y la ventaja más importante que tienen entre uno y otro es que Linux es gratuito. En cambio, Windows necesitas adquirir una licencia para poder trabajar con él. O sea, se paga para poder usar Windows. Te preguntarás, ¿y cómo el técnico que vino a mi casa a arreglar mi computadora me instaló Windows? Me formateó y me instaló Windows y no me cobró tanto. Porque eso es una versión pirata, pues, ¿no?
Una cosa es una versión pirata y una cosa es una versión original. Muy bien. ¿Existe alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo claro. Muy bien. Entonces, por el día de hoy, vamos a dejar la clase ahí. Espero que, por favor, realicen los foros, tanto el foro de presentación como el foro de debate a la brevedad posible. Ya se encuentran disponibles dentro del aula virtual. ¿Ok? Muy bien. Entonces les deseo buenas noches a cada uno de ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Buenas Cuídense. noches, profesor. Hasta luego, profesor. Buenas noches.